Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Problemas y ejercicios de análisis matemático. Estos problemas fueron diseñados por autores de la antigua Unión Soviética, entre ellos el profesor Boris Demidovich, el director del proyecto. Construcción de las gráficas de funciones por sus puntos característicos. En el video resuelvo el problema número 916. Construya la gráfica de la función dada. En este caso, nos dan una función polinomial de tercer grado, y igual a x a la 3 menos 3x a la 2. Determine el campo de existencia de esta función, esto es el dominio. Como era una función polinomial, está definida en todos los números reales, de tal manera que el dominio de esta función y es R, todos los reales. Si existen, halle los puntos de intersección con los ejes coordenados. El punto de intersección de la gráfica con el eje Y se obtiene cuando x es igual a 0. Y cuando x es igual a 0, y también es igual a 0, porque al reemplazar aquí la x por 0 se anulan esos dos términos. De tal manera que la gráfica pasa por el origen. Pasa por el origen de coordenadas. Para encontrar los cortes con el eje X, hacemos y igual a 0 y obtenemos las raíces de esta ecuación. Aquí podemos factorizar sacando factor común x a la 2 que multiplica a x menos 3. Y esta ecuación es 0 cuando la x vale 0 o x es igual a 3. Para x igual a 0 ya sabemos que la gráfica pasa por el origen. Y en x igual a 3 se tiene el corte con el eje X. Yo voy a trazar la gráfica de la función en el programa GeoGebra. Entonces allí voy a ir colocando los datos que voy conociendo. Entonces la gráfica de esta función pasa por el origen. Y las coordenadas del origen son 0 para x, 0 para y. Y corta al eje x en 3. También hay que hallar los puntos de descontinuidad. Como es una función polinomial, la gráfica es continua en todo su dominio. Esto es continua en R. No tiene puntos ni intervalos de descontinuidad. Las asíntotas. Esta gráfica tampoco tiene asíntotas. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para hallar estos intervalos debemos tener la primera derivada de la función, que es 3x a la 2 menos 6x, que en su forma factorizada, sacando factor común 3x, es igual a 3x que multiplica a x menos 2. La gráfica de esta función es creciente en los intervalos donde la primera derivada es mayor que 0 y es decreciente en los intervalos en los que la primera derivada es menor que 0. Voy a utilizar un método gráfico para determinar cuándo la primera derivada de la función es negativa y cuándo es positiva. En esta primera recta voy a determinar el signo del factor 3x. En esta otra recta, el signo del factor x menos 2. Y en la tercera recta, el producto de estos dos factores. Esto es el signo de 3x
por x menos 2. Este factor es 0 en x igual a 0. Este factor es 0 en x igual a 2. Por esas raíces pasamos rectas verticales. Así que este factor es 0 en x igual a 0. A la izquierda de su raíz va a ser negativo y a la derecha positivo. Este factor va a ser 0 en 2, a la izquierda va a ser negativo y a la derecha va a ser positivo. Ahora el producto menos por menos da más por menos da menos, y más por más da más. De tal manera que la primera derivada de la función va a ser mayor que 0 en los intervalos de menos infinito a 0, unido con el intervalo de 2 hasta el infinito. Por lo tanto, en esos intervalos la función es creciente. Y la primera derivada de la función es menor que 0 en el intervalo de 0 a 2. Allí la función es decreciente. Hay que hallar además los puntos extremos, esto es, los máximos o mínimos de la función. Y la primera derivada de la función es igual a 0 en x igual a 0 o x igual a 2. Y estos son los números críticos de la función. Allí es donde van a suceder los máximos o los mínimos relativos. Y para determinar si la función en 0 tiene un máximo o un mínimo, lo mismo en 2, se hace la prueba de la primera derivada o la prueba de la segunda derivada. Yo voy a utilizar la prueba de la segunda derivada. Y la segunda derivada de la función es 6x menos 6. Y el valor de la segunda derivada allí, o sea en 0, es menos 6, es menor que 0. Entonces, de acuerdo pues con el criterio de la segunda derivada, la función tiene un valor máximo relativo en 0. Y ahora el valor de la segunda derivada en 2 es 6 por 2 menos 6 igual a 6. Es mayor que 0. Entonces, por lo tanto, allí la función tiene un valor mínimo relativo. Y el valor de la función en 2, sabemos graficar ese punto, es 2 a la 3 menos 3 por 2 al cuadrado igual a menos 4.
Dibujemos entonces ese punto en GeoGebra. 12 para X menos 4 para Y. Ya hemos deducido que la función tiene un valor máximo relativo en el origen. Tiene un valor mínimo relativo en el punto de coordenadas 2 menos 4. Por último, hay que hallar los puntos de inflexión y la dirección de las concavidades. El punto de inflexión es aquel donde cambia la concavidad de la gráfica de la función y se obtiene cuando la segunda derivada de la función es igual a 0, y esta derivada es 6x menos 6, que al factorizarla queda 6 por x menos 1, y esto es 0, en x igual a 1, y la función en 1 es igual a 1 a la 3 menos 3 por 1 al cuadrado. Esto es igual a menos 2. De tal modo que el punto de inflexión de esta gráfica tiene coordenadas 1 menos 2. Y ahora vamos a determinar las direcciones de la concavidad. Esto es determinar dónde la gráfica es cóncava hacia abajo y dónde es cóncava hacia arriba. Y eso se determina mediante el signo de la segunda derivada. Y la segunda derivada de esa función es negativa si x menos 1 es menor que 0, esto es x menor que 1. Así que la gráfica de esta función es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito hasta 1. Y la segunda derivada es mayor que 0 cuando x es mayor que 1. Y por lo tanto la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en el intervalo de 1 hasta el infinito. Y con todos estos datos pues es posible trazar de una forma exacta la gráfica de la función dada. Tracemos el punto de inflexión que está en 1 menos 2. La gráfica viene de menos infinito, va creciendo hasta 0, luego empieza a decrecer hasta 2, y aquí en este punto cambia la concavidad. Aquí de menos infinito hasta 1 es cóncava hacia abajo, ahora comienza a ser cóncava hacia arriba y desciende hasta 2, y luego empieza a crecer hasta el infinito pasando por el punto 3 y va hasta el infinito. Ahora mediante un comando de GeoGebra dibujamos la gráfica de manera muy precisa. De esta manera concluye la solución del problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.